Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Siria y Rusia acusan a Israel del ataque a una base militar en Palmira con 14 muertos, incluidos soldados iraníes. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para condenar el ataque con armas químicas en la ciudad siria de Duma. El ejército israelí abre una investigación sobre los muertos en Gaza durante las marchas del retorno. La policía alemana detiene a 4 yihadistas sospechosos de planear el ataque con cuchillos en la media maratón de Berlín. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Ahora comenzamos hablando de la escalada bélica que va cobrando intensidad en Siria. Un ataque con misiles ha causado en la madrugada de este lunes 14 muertos en la base aérea T4 próxima a Palmira, en el centro del país, según han informado medios de comunicación estatales que responsabilizaron en un primer momento a Estados Unidos del bombardeo. El Pentágono negó haber llevado a cabo ninguna operación militar en Siria por ahora, a pesar de la amenaza del presidente Donald Trump de golpear al régimen de Damasco por el ataque químico registrado el sábado en Duma, reducto rebelde en la periferia de la capital siria. Damasco y Moscú han acusado finalmente de la operación a Israel, que ya había atacado el mismo aeródromo militar el pasado mes de febrero en represalia por la infiltración de un dron en su espacio aéreo. Según el Ministerio de Defensa ruso, 2 F-15 de Israel atacaron la base con 8 misiles de crucero disparados desde el espacio aéreo libanés sin llegar a entrar en el espacio sirio. 5 de los misiles fueron interceptados por la defensa aérea siria, pero los 3 restantes impactaron en la base. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, entre los 14 muertos hay varios combatientes iraníes, pero ninguno ruso. Bueno, este ataque que, como decimos en principio, se pensó que era atribuible a Estados Unidos porque Trump había emitido un Twitter muy fuerte diciendo de que Putin, Rusia y Irán son los culpables de los ataques químicos por apoyar al animal, así con esas palabras, de Bashar al-Assad. Pero sin embargo, en este caso, pues primero que el Pentágono lo ha desmentido, segundo que ha sido un ataque desde el aire y no como fue hace un año cuando hubo también un ataque de respuesta por una acción con armas químicas que se efectuó desde barcos estacionados frente a las costas de Siria que lanzaron los misiles de crucero. La forma de actuar haciendo desde el aire sobre el espacio aéreo libanés hace pensar realmente que es Israel, y esta tesis se refuerza porque el objetivo, aparte de ser un objetivo que ya ha sido atacado por Israel, esta base T4, es una base que está siendo reiteradamente atacada porque es una base iraní. A ver si queda claro. Los muertos, la mayoría de los muertos, no sabemos exactamente el detalle porque no lo dijeron ni siquiera ni uno de ellos, pero lo que sí ha trascendido de la prensa israelí, no de fuentes oficiales, pero sí de la prensa israelí, es que los muertos eran militares de alto rango iraníes. Los que actúan en la base T4 son iraníes que están acercando sus garras imperialistas a esta zona, bajo, primero con el beneplácito del presidente de Siria, pero también con la vista gorda de Rusia. Y también Rusia, a pesar de que proteste, seguramente estaba al tanto de esta operación, porque si no, primero, en esta base no había ni un solo herido ruso. Segundo, las fuerzas antiaéreas rusas estacionadas en Siria, pues hubieran detectado, y si lo detectaron, pues no hicieron nada por impedir ese ataque y dejaron que fueran las defensas antimisiles sirias las que se encargaran. Dicen que ellos interceptaron 5 de los 8 misiles, pero 3 misiles hicieron impacto en esta base. Y evidentemente esto responde no solamente
a los ataques con armas químicas en la zona de Siria, que también es un argumento potente para Israel para actuar, porque se está utilizando este tipo de arma de destrucción masiva en su propia frontera, en un país con el cual mantiene una situación de guerra. No hay un tratado de paz con Siria, simplemente hay un cese de fuego pactado. Y especialmente porque en esta base aérea, no solamente en ella, pero también en la T4 de Palmira, los que dirigen el cotarro son los iraníes. Israel no puede permitir que cada vez más se infiltren los militares iraníes y se pongan en su propia frontera para atacar a Israel desde esa zona. Así que, aunque evidentemente Israel no ha hecho ninguna declaración atribuyéndose este ataque, porque entonces entraría en conflicto con las leyes internacionales o no sé con qué estrategia diplomática, pero todo el mundo sabe que han sido, porque son el tipo de aviones, por el tipo de reacción de los rusos que los dejaron actuar, porque te aseguro una cosa, que si hubiera venido, como dijo Macron, dijo, no hemos sido nosotros, Francia no ha tenido nada que ver. Evidentemente Francia no ha tenido nada que ver. Francia, con perdón de la expresión, son muy gallitos cuando se trata de atacar en el Magreb, cuando las fuerzas son muy inferiores a las del propio ejército francés. Francia no se hubiera atrevido a mandar a un ataque aéreo sobre un territorio como el de Siria en estas circunstancias. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse de urgencia este lunes para analizar la situación en Siria tras el presunto ataque químico en Duma. Tanto las autoridades sirias como Rusia e Irán han negado el uso de armas prohibidas en los bombardeos de esa ciudad. Los países occidentales están recopilando imágenes por satélite, vídeos y testimonios de las víctimas para presentarlos como prueba de la agresión ante Naciones Unidas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Trump intercambiaron información el domingo para confirmar el uso de armas químicas en Siria y coordinar sus acciones en la reunión del Consejo de Seguridad. París también ha negado su intervención en el bombardeo de Palmira, sobre el que los responsables militares israelíes han declinado hacer ningún comentario. Sí, esto es lo que comentaba de la noticia anterior respecto a Francia. Yo de toda esta noticia me arrepiento de una cosa, de no haber corregido algo en el texto, que ahora lo haré oralmente, porque no fue un presunto ataque químico. Está demostrado por todos. Lo que pasa que en Siria están todas las fronteras cerradas a absolutamente todos los organismos de verificación. O sea que si, por ejemplo, incluso Naciones Unidas dice vamos a mandar un inspector a la zona de Duma para ver si realmente vosotros, el ejército presidencial, que decís que no tenéis nada que ver, a ver si ahí qué pasó, pues tampoco dejan entrar a las delegaciones de Naciones Unidas ni de nadie. Los únicos que están ahí con permiso para estar son los propios sirios y sus aliados, los iraníes y los rusos. Por lo tanto, de momento, vamos a ver, el término presunto es irónico, pero toda la prensa lo utiliza con respecto a este ataque químico, cuando se sabe a ciencia cierta. Y sin embargo, sobre el ataque que hemos comentado en la primera noticia, el ataque sobre Israel, que dice Siria y dice Rusia que fue Israel, pues sobre eso no dicen presuntamente fue Israel, sino que lo dan como por sentado. Bueno, si ellos dan por sentado la primera noticia, damos por sentadísima esta segunda noticia, porque si no, uno puede decir, bueno, Trump y sus exabruptos, pero que Emmanuel Macron también se haya apuntado a decir de que tiene todas las pruebas que apuntan a que se ha utilizado armas químicas por parte del presidente de Siria para castigar a civiles, de los cuales han muerto no se sabe cuántos, porque tampoco hay información que se pueda verificar, porque, como digo, está cerrado a cal y canto
todo tipo de información que pueda salir o entrar en Siria, pues tenemos que fiarnos simplemente a lo que digan los mismos perpetradores, los que mandan en Siria. El general de brigada Moti Baruch dirigirá la investigación sobre la respuesta militar israelí que acabó con la vida de 25 palestinos en las protestas que comenzaron el 30 de marzo en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Investigaciones similares se iniciaron tras la Guerra de Gaza de 2014 y tras la muerte accidental de un miembro español de los Cascos Azules de las Naciones Unidas en el Líbano en 2015 a manos de un soldado israelí. Una vez terminada la investigación, se decidirá si se abre una pesquisa adicional de la policía militar. Sí, ya sé que para muchos que tienen la imagen de Israel como país teocrático y militarizado, pues que se llevan a cabo una investigación a cargo del ejército es como decir, ja, esto seguramente que no lleva a ninguna parte. Pero basta revisar lo que ha hecho la justicia militar en casos anteriores para darse cuenta de que cuando se investiga a fondo y caen todos los que tienen que caer. En el caso de los Cascos Azules hemos visto cómo han mandado, se han disculpado y han presentado todas las evidencias que apuntaban a que la muerte del soldado Soria, el soldado de Cascos Azules español, fue accidental, que no fue intencional, pero que así todo, pues montaron una investigación para saber absolutamente todos los detalles. Lo mismo con lo que pasó en cada uno de los tramos de la guerra de 2014. También recordemos que hace meses solamente, pues a un soldado que remató a un palestino que supuestamente estaba desarmado en el suelo, el soldado Ailor Azaria, pues ha sido condenado a la prisión y está pasando esta temporada en preso. O sea que la gente no piense que el ejército israelí, cuando investiga la actuación del ejército israelí, de soldados del ejército israelí, es magnánimo y lo hace para ocultar las evidencias, sino para hacer justicia. Así que se van a investigar todos los muertos que han habido hasta ahora, porque hemos sabido el primer fin de semana, el primer viernes de esta marcha de retorno, que hubo 17 muertos, pues que al menos 10 de ellos eran militantes de Hamas y Yihad Islámica, terroristas que venían camuflados como civiles, pero con la intención de atacar y infiltrarse en territorio israelí. Y respecto a los otros muertos, a los de momento creo que son 8, del último viernes, en que las manifestaciones pues fueron vinculadas al tema de la quema de neumáticos, a un tremendo barullo en el cual se ocultaba, entre otras cosas, que los manifestantes no eran ni la mitad de los que el viernes anterior. Eso no lo pusieron y no lo destacaron los noticieros españoles o de habla hispana. Tampoco se hicieron eco de la polución que esto ha causado en la población civil y los problemas simplemente de enfermedades respiratorias que van a tener a raíz de esta quema de 10.000 neumáticos en una zona tan concentrada, sino que también seguramente más de uno de nuestros oyentes habrá podido ver cómo, entre otros objetos que ponían, aparte de las banderas palestinas, se clavaban banderas con la esvástica en la zona limítrofe. Pero ha habido el caso de un reportero gráfico que ha muerto por disparo de balas, y se está investigando porque hay voces que afirman que, si bien era un reportero gráfico, pues que en el momento en que fue disparado no estaba haciendo las labores propias de un reportero gráfico, sino que estaba superando la línea de seguridad que no se podía pasar y estaba acompañando a un grupo que estaba por infiltrarse en territorio israelí. Todo esto lo sabremos cuando se concluyan estas investigaciones sobre la respuesta militar y se sabrá si ha sido desproporcionada, como siempre apuntan los medios, o si fue lo mínimo que se puede hacer cuando una horda de
personas tratan de invadir tu territorio de forma violenta y con intenciones violentas. La policía alemana ha evitado este domingo un ataque con cuchillo de motivación islamista durante el medio maratón de Berlín al detener a 4 personas que planeaban atacar a participantes de la carrera y a parte del público. Los sospechosos pertenecen al círculo del autor del atentado de atropello mortal en un mercadillo navideño de Berlín en 2016, en el que murieron 12 personas, cuya muerte a manos de la policía italiana, tras huir de Alemania, querían vengar. La media maratón, en la que participaron 36.000 corredores y fue seguida por miles de personas en el centro de la ciudad, se desarrolló sin incidentes. Según la policía, las detenciones se ordenaron también debido al contexto de tensión un día después del atropello con una camioneta en una cafetería de Münster, en el que murieron 2 personas. Sí, todavía ya saben que sobre el atropello en la cafetería de Münster se ha atribuido a una persona que simplemente lo hizo por desórdenes mentales, que era alguien que ya había tenido intentos de suicidio, que era un alemán que no estaba vinculado al yihadismo. Y no voy a discutir esos datos porque no tengo otros. Lo que pasa es que me resulta llamativo de que los trastornados mentales, primero, sean tan violentos, porque no todos los que nosotros llamamos locos son gente violenta, sino muchas veces todo lo contrario. Puede ser que tengan, como en este caso se ha dicho, tendencias suicidas, pero si son tendencias suicidas, pues se suicidan ellos y no se llevan por delante a gente inocente atropellándoles. Esta es una actitud un poco extraña que se está dando últimamente y que a veces despierta ciertas sospechas de que igual se nos está tratando de ocultar algún tipo de vinculación, porque sería mucho más alarmante el hecho de que esto se haya hecho con finalidades terroristas. Es verdad que no ha sido reivindicado por el Daesh ni por ninguna otra organización. Es verdad que esta persona sufre de desequilibrios mentales, pero también puede ser verdad que el clima y la forma de operar de estos fundamentalistas islamistas haya influido y hoy en día pues haya surgido un nuevo síndrome de enfermedad mental que opte por salidas violentas y pseudo yihadistas para acabar con la vida, cosa que antes no solía ser habitual. Respecto a la policía alemana, que ha logrado detener a estos que iban pertrechados para acabar con los de la media maratón, me parece una buena acción, pero como siempre digo, esto es la punta del iceberg. Cuando se detienen a 4, quiere decir que hay otros 40 que no están detenidos y que están gestando en secreto más acciones de este tipo, y hay que estar muy alertas, y vigilantes por lo que pueda pasar, porque el peligro yihadista, aunque ISIS o Daesh hayan sido derrotados militarmente en Siria e Irak, no quiere decir que haya acabado en nuestras sociedades occidentales, sino todo lo contrario. Cerramos con este comentario la primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda. Entramos ya en esta segunda parte de las noticias de hoy en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para continuar esta semana hablándonos, ¿de qué nos hablas? Pues mira, empezamos con una designación. Alemania ha decidido crear la figura de un comisario en contra del antisemitismo. El gobierno alemán va a hacerlo, al diplomático Felix Klein como el primer comisario contra el antisemitismo, un puesto creado el pasado mes de enero después de que el Parlamento germano aprobase una resolución con el objetivo de luchar contra los movimientos antisemitas. Klein, que actuará como un punto de contacto entre los grupos judíos y el gobierno, ha sido nominado para ocupar el puesto por el Consejo Central de Judíos Alemanes. Uh-huh.
Bueno, pues un puesto Sí. que surge ahora en Alemania y que ojalá no tuviera que crearse, pero que si es necesario, bueno, pues felicitamos desde aquí al gobierno alemán por esta iniciativa. Veremos también cómo Claro. se desarrollan pues, Su trabajo, ¿no? Uh-huh. En cuestión a estos asuntos. Seguimos hablando de una forma de antisemitismo, el expolio nazi, por supuesto. En este caso nos centramos en unas declaraciones al diario 5 Días que ha realizado Bernardo Cremades, que es el abogado que representa a los intereses de la familia que reclama al Thyssen-Bornemisza, al Museo Thyssen, el cuadro Rua de Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, de Camille Pissarro, que fue expoliado por los nazis y que se exhibe en el Museo Thyssen-Bornemisza. La Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid participan también en este proceso judicial, cuya cabeza visible es este abogado Bernardo Cremades. Él ha comentado, nos recuerda que como les contamos aquí, en su momento un juzgado de California entendió que no procedía una reclamación por parte de la familia, pero esta declaración del juzgado de California, pues no fue aprobada por el Supremo de Estados Unidos. Entonces se reabrió el caso y se presentan lo que alegan los responsables judiciales, o sea, los abogados, es que el problema, dice Cremades, es saber si cuando se adquirió el cuadro se debía conocer que era una obra del expolio nazi. El argumento que vamos a utilizar es precisamente ese, que tanto el señor Thyssen como la Fundación eran unos reconocidos expertos que tendrían que haberlo sabido, porque además había varias listas en las que estaban registradas las obras robadas por los nazis, siendo este Pissarro una de ellas, y en el reverso del lienzo estaba escrito que pertenecía a la familia Casirer. Le preguntan, ¿será aceptado el recurso del Thyssen? Lo normal es que esto dure durante años, porque el tribunal que decide si se admite o no a trámite tiene 8.000 solicitudes anuales y solo acepta 200. Y es más lógico que lo rechacen, porque en mi opinión no tiene mucho contenido ni fundamento jurídico. O sea que el abogado está esperanzado. Dice que confía, por supuesto, en que la obra volverá a la familia. Y da un poco para hacer pedagogía de la situación, dice en la entrevista: es lógico porque es obvio que el señor Thyssen conocía que había sido robado por la dictadura nazi. Ha visto la película La Dama de Oro, por ahí van los tiros, afirma el abogado. Le preguntan también si... Le comentan que gobiernos como el francés ha dejado entrever que harán todo lo posible para resarcir a propietarios de obras robadas, sea en la época colonial o en el Tercer Reich. Y le preguntan por qué cree que España no hace lo mismo. Y dice, ese es un tema en el que desde aquí no podemos opinar. Lo que tenemos que dejar claro es que esto no es una lucha de la comunidad judía contra el Thyssen o contra España, por supuesto. No les estamos dirigiendo ni contra el Estado ni contra el museo. Solo defendemos que una obra robada regrese a sus propietarios. Y recordando un poco, la familia estuvo obligada, los descendientes de era una coleccionista judía que se vio obligada a vender la obra por lo que hoy serían 300 euros. Y en este momento la cotización de este cuadro de Pissarro alcanza un valor de 13 millones de euros. Casi nada. Y no solo el dinero, sino que es una muestra del expolio nazi y que debería volver a sus legítimos herederos, desde luego. Pues abierto ese caso, veremos cómo se desarrolla y si es más rápido de lo que se prevé. Uh-huh. Y terminamos con Amaya y Alfred, ya saben, los representantes españoles de Eurovisión, en Israel. Uh-huh. Llegaron este domingo con alguna que otra dificultad porque había retraso en el vuelo. Fueron los últimos en llegar, los últimos de todos los que participaban en una cita llamada Israel Calling, donde los dos representantes españoles actuarán en la Plaza Rabin. Presentarán ante miles de personas su canción, Tu Canción, su tema Tu Canción, que es
bueno, el es la tema, apuesta, ¿no?, de España para este festival. Y bueno, justo ahora la edición en la que se conmemora los 50 años de la victoria de Maciel y su La La La. A ver si nos da suerte. Tendremos mucha competencia con la representante israelí Neta, que también será una de las intérpretes que actuará en este Israel Calling. Han estado en la fiesta previa a este encuentro. Han llamado bastante la atención de la prensa local. Solo la prensa española estaba representada solo por la COPE, a través de la que conocemos que para esta cita Amaya lleva un vestido largo negro y Alfred apostó por un traje violeta suave y camisa blanca, que les entrevistaron muchos medios locales, y que este lunes recorrerán las calles de Jerusalén, visitarán el Cótel y conocerán el Santo Sepulcro. Así que van a hacer un poco de turismo también antes de actuar este martes en este espectáculo Israel Calling, en el que participan buena parte de sus rivales para hacerse con el micrófono que representa, con el trofeo de ganadores de Eurovisión. Bueno, pues a ver cómo se desarrolla, ¿no? Al menos este Israel Calling, porque seguramente se vean ahí ya, ¿no?, un poco las... Sí, están bien clasificados, ¿no? Pero bueno, también ha llamado mucho la atención los franceses, Madame Messier, pero no sabemos si por la cantidad de franceses que han hecho alía a Israel en los últimos tiempos o porque su canción, se mole mucho. Bueno, pues sea como sea, que disfruten de ese viaje y que disfruten ahí en Israel de esta pareja que representa a España en Eurovisión, y ya el resultado del concurso lo conoceremos más adelante. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.